Bienvenidos al canal I Love My Crochet. Para los que no me conocen, yo soy Erika. En el tutorial de hoy te voy a explicar cómo hacer este hermoso abrigo abierto con botones y con una trenza en toda la cintura. Me voy a dar la vuelta para que veas cómo se ve atrás este abrigo. Me encanta el detalle de la trenza aquí en toda la cintura. Para ver este video tienes que ver 3 tutoriales. No te preocupes, todo te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video, los 3 enlaces. Ahora mismo estás viendo el video, la parte 1, donde te voy a explicar cómo hacer la parte de arriba. Hay que ver un segundo video donde explico cómo hacer esta trenza que le dicen candelabro. Y la parte 2 está en el tercer video donde te explico cómo unir la trenza y cómo hacer la parte de abajo y del cuello. Al final de cada video también vas a ver la foto con el enlace del próximo video. Es nada más hacer el clic. Y es todo. Y este suéter también lo puedes usar con vestido, como lo tengo acá puesto, con pantalón, con leggings, con falda, con cualquier cosa, combina, queda hermoso. Cuando estaba mostrando los materiales en el video te dije que iba a usar 5 rollos de hilo, pero en realidad usé 4 rollos para esta talla pequeña adulto. Mira cómo se ve abierto, también se ve hermosísimo este abrigo. Entonces, si te ha gustado, empecemos a trabajar. Para este tutorial voy a usar 5 bolas de este hilo. Cada bola tiene 170 gramos. Es un hilo grueso 4 medio y se usa con gancho de 5 milímetros. También voy a usar cinta métrica, marcadores, tijeras y 6 botones de estos. Pueden usar ustedes el tamaño que desean. Para realizar la parte de arriba de este abrigo vamos a necesitar 5 piezas. Una pieza para la espalda, 2 piezas para la parte de adelante y 2 piezas para las mangas. Esta es una de las piezas de la parte delantera del abrigo. Este es un costado y aquí está la sisa y aquí iría la manga y este va a ser el hombro y una de las partes que se va a doblar acá. Para empezar esta pieza debemos, con la ayuda del metro, te mides un costado, empezando desde la sisa hasta la cintura, que es donde va a empezar aquí el motivo que le vamos a colocar en la cintura, que es la trenza. Entonces te vas a medir debajo de tu brazo donde empieza la sisa hasta la cintura. Esta medida, en mi caso, son 19 centímetros. Y para empezar tengo que hacer 19 centímetros de cadenas base. Voy a hacer 19 centímetros de cadenas, que para mi caso fueron 28 cadenas que hice aquí.
Entonces empiezas a hacer tus cadenas hasta llegar a esa medida. Una vez ya hayas hecho tus cadenas, esta parte de aquí, vamos a hacer puntos medios. Vamos a hacer 2 cadenas, tomamos hebra y vamos a empezar los puntos medios en la tercera cadena, pero los vamos a hacer aquí atrás en estos huequitos que se están viendo aquí, en estas onditas. Estas 2 cadenas que hice es el primer punto medio. Ahora aquí voy a hacer el segundo. Voy a insertar el gancho aquí en esta ondita, tomo hebra, paso la hebra por la cadena, tengo 3 en el gancho, tomo hebra y paso esa hebra en los 3 del gancho, así. Tomo hebra, hago acá el segundo, tomo hebra, paso por la cadena, jalo, tomo hebra y paso por estas 3 lazadas en el gancho inmediatamente. Y así vas a hacer los puntos medios hasta el final, pero al final hay que hacer un aumento para formar la sisa. Entonces cuando te haga falta una cadena para finalizar, nos vemos nuevamente y te explico cómo hacer el aumento. Me falta un punto para completar esta primera hilera y aquí vamos a hacer un aumento. Y para hacer el aumento hacemos otro punto medio en el mismo espacio de la cadena, aquí. Hacemos el aumento. Cuando hacemos el aumento, estamos haciendo esta forma de la sisa. Miren que aquí va creciendo, creciendo. Miren el diagonal que se va formando. Eso se hace haciendo los aumentos. Ahora, las vueltas o hileras pares, no vamos a hacer aumentos. Esta es la primera hilera, la segunda hilera. Vamos a hacer puntos deslizados y ahí no hacemos aumentos. Entonces, vas a tomar un marcador. Vamos a subir con una cadena, doblamos y vamos a trabajar en la lazada que está aquí atrás. En esta última es donde vamos a insertar el gancho. Entonces, como es un punto deslizado, me voy aquí a esta primera lazada, acá, tomo hebra y paso esa hebra inmediatamente así. Este que se ve aquí, esta V es el primer punto deslizado y para no saltárnoslos vamos a ayudarnos con un marcador para identificarlo. Vamos a tomarlo así entero y ese es el primer punto deslizado y vamos a hacer puntos deslizados por todos los puntos medios que hemos hecho. Miren, vamos a tomar esta lazadita de atrás, tomamos hebra y pasamos la hebra inmediatamente. Vamos a la siguiente, tomamos hebra y pasamos inmediatamente. Esta hilera, que son las pares, son donde vamos a hacer los puntos deslizados y no vamos a hacer aumentos. Los aumentos solo se hacen en los puntos medios y se hacen de un solo lado. Aquí se trabaja parejo. Miren la pieza. Aquí está parejo
y aquí es donde vamos a hacer solo los aumentos de un solo lado. Entonces aquí te muestro, vamos a trabajar cada punto, vamos a hacerlo deslizado hasta llegar al final. Y no se te olvide que este no es el final. El final es la segunda cadena con la que subiste esta vuelta anterior. Ahí también haces un punto deslizado. Ahora en la tercera hilera vamos a subir con 2 cadenas. Es el primer punto medio. Y en este lado no vamos a hacer aumento. El aumento se hace es de este lado. Mira dónde está el aumento. Tomamos hebra, me voy para acá, para este orificio, y también estos puntos los vamos a trabajar en la hebra de atrás. Entonces aquí hago el segundo punto medio. Todos los puntos los vamos a trabajar en la hebra de atrás, en esta que se forma aquí. Aquí. Miren aquí. Vamos a trabajar así y nos vemos cuando ya nos falte un punto para mostrarles una vez más cómo se hace el aumento. Aquí ya me falta un punto, miren. Como le coloqué el marcador, no se me esconde este punto deslizado. Aquí introduzco el gancho en la segunda hebra y ahí hago un punto medio. Tomo hebra, introduzco el gancho aquí en esta, en la hebra de atrás y hago un punto medio. Y como este es el lado donde estamos haciendo el aumento, tomo hebra y hago otro punto medio en el mismo espacio. Y ahí ya tengo otro aumento. La próxima hilera es puntos deslizados, no hacemos aumento. Subimos con una cadena, volteamos. Y aquí en este espacio, en la hebra de atrás, hacemos un deslizado. Y les recomiendo que lo marquen para que no lo saltemos. Es importante no saltarse puntos. Y trabajamos con las hebras de atrás haciendo puntos deslizados. Vamos haciendo puntos deslizados hasta llegar al final de la hilera. Llegamos hasta el final de la hilera. En el caso del abrigo que yo estoy tejiendo, solo hice 3 aumentos. En la hilera número 1, en la número 3 y en la número 5. Y esta sisa mide 5 centímetros. Si la medimos así diagonal, 5 centímetros. Esto va a variar dependiendo de la talla que estés haciendo. Yo te recomiendo que vayas midiéndote hasta tener esta medida exacta de la sisa que le quieres dar a este abrigo.
Una vez ya tengas esta sisa definida, debes medirte esta parte donde va a empezar, que es el hombro, y aquí es donde va la manga. La parte de aquí, de donde finaliza la sisa hasta el hombro, te vas a medir todo esto. Mira, de aquí de la sisa hasta el hombro. En mi caso son 17 centímetros los que tengo. Y esos 17 centímetros en mi caso equivalen a 24 cadenas. Ahora con esa medida vas a hacer cadenas hasta llegar a la medida del hombro. Aquí yo hice 24 cadenas hasta llegar al hombro. Entonces, ya una vez termines aquí de hacer los aumentos, vas a hacer el número de cadenas hasta llegar a la medida del hombro. Haces cadenas, cadenas hasta llegar al hombro. Una vez ya hayas hecho las cadenas hasta alcanzar tu medida, vamos a devolvernos con el punto que viene a continuación, que son los puntos deslizados. Y ya como no hay que hacer sisa, vamos a trabajar recto, no vamos a hacer aumentos. Entonces, una vez ya tengas tus cadenas, vas a hacer una cadena más y un punto deslizado. En la siguiente cadena vas a hacer un punto deslizado. Y aquí también te recomiendo marcar este primer punto para que no se nos pierda. Es un punto muy pequeño y difícil de identificar y lo podemos saltar en la vuelta siguiente. Entonces vamos a hacer en cada cadena con las que subimos hasta el hombro, vamos a hacer un punto deslizado en cada cadena. Ya he llegado a la parte donde ya hemos estado trabajando, entonces aquí sí tengo que mirar la lazada de atrás y hago puntos deslizados, la lazada de atrás y hago puntos deslizados. Entonces de esta manera ya hemos unido la parte del hombro ya con todo esto. Hacemos puntos deslizados hasta llegar al final. Una vez ya hayas llegado al final con tus puntos deslizados, la siguiente hilera corresponde a puntos medios. Subimos con 2 cadenas, volteamos y hacemos los puntos medios normal. Vamos a trabajar en la hilera, en la lazada de atrás, y hacemos los puntos medios. Y a partir de aquí no hay que hacer aumento, vamos a trabajar todo parejo. Trabajamos punto con punto. No se te olvide tomar siempre la lazada de atrás.
y vas a seguir trabajando estos puntos medios hasta llegar acá al final de esta hilera que está más larga. Vas a seguir trabajando haciendo hileras de puntos medios, hileras de puntos deslizados. La vas a trabajar toda pareja, no vas a hacer aumentos, y vas a hacer hileras hasta tener la mitad de tu parte delantera cubierta. En mi caso, yo tejí hasta tener 19 centímetros y medio. Miren, 19 centímetros y medio. Lo mido desde que están aquí las primeras de la sisa. Y si lo medimos desde aquí, 14 centímetros y medio. Entonces sigues trabajando hasta pues llegar a la mitad de tu parte delantera. La parte de la espalda se trabaja de la misma manera. Vas a empezar con la misma medida aquí en el costado. Vas a hacer la misma cantidad de aumentos hasta llegar a la sisa. Vas a hacer la misma cantidad de cadenas que hiciste hasta llegar al hombro y vas a tejer ida y regreso sin aumentos, todo parejo, hasta abarcar la espalda. Ya cuando abarque la espalda, ya te explico cómo hacer aquí, trabajar esta parte, es trabajar con disminuciones. Entonces vas a hacer lo mismo hasta llegar acá a tu espalda, a esta parte. Las medidas del modelo que estoy haciendo, que es una talla pequeña para adulto, tiene 38 centímetros y medio de sisa a sisa. Y aquí, solo en la parte de arriba donde no está la sisa, mide 31 centímetros. Una vez ya hayas hecho las hileras suficientes hasta abarcar tu espalda, supongamos que estas son las hileras que ya abarcan la espalda, esto es una muestra pequeña, les recomiendo que la última hilera sea de puntos deslizados. Para aquí, desde abajo, empezar con puntos medios. Vas a marcar con la ayuda de este marcador el número de puntos, el mismo número de puntos del último aumento que le hiciste a la sisa. Vas a contar estos números y vas a marcar. Y cuando cuentes del marcador hacia el hombro, debe haber el mismo número de cadenas que aumentaste. Este mismo número que está aquí debe coincidir con este mismo número que está acá. Entonces vamos a empezar. Aquí hacemos 2 cadenas para subir, tomo hebra y voy haciendo puntos bajos. Y donde está el marcador tengo que hacer una disminución. Y me hace faltan 2 puntos, este y donde está el marcador. Ahora lo quito. Tomo hebra, aquí hago un punto medio, pero no lo cierro, lo dejo así pendiente. Me agarro con el dedo para que no se me salgan. Voy al siguiente punto, tomo hebra, paso la hebra por el punto. Tengo 4 lazadas en el gancho, tomo hebra y la cierro toda de una. Y ahí ya hice una disminución. Ahora la próxima hilera es de puntos deslizados y los voy a hacer todos
en cada punto, no se hace disminución. Subo con una cadena, volteo y en este punto hago un deslizado y aquí con el marcador me ayudo para identificarlo cuando vaya a la otra vuelta y no se me pierda, y hago los deslizados aquí insertando el gancho en la hebra de atrás. Aquí debes estar pendiente que el último aumento que hiciste cuando empezamos la sisa debe tener acá el mismo número de puntos que la primera disminución que vamos a hacer. Todo debe ir parejo para que tengan la misma sisa, la misma medida. Luego el segundo aumento que está aquí en esta hilera de este número de puntos debe ser el mismo de esta segunda disminución que estoy haciendo acá, y el último, que es el primero donde empezamos a hacer la pieza, debe tener el mismo número de puntos que esta última disminución que estoy haciendo aquí. Miren. Y estos puntos que subí hasta el hombro, este número de puntos debe ser el mismo número que he dejado acá. Y así trabajamos estas piezas de la parte de arriba de este abrigo. Una vez ya tengas tus piezas, vamos a bordear aquí en la sisa, en la parte del hombro, en la parte del cuello, otra vez aquí el hombro y la sisa con puntos bajos. Los costados no necesitan puntos bajos porque ya tenemos aquí los puntos definidos de los puntos medios y no necesitamos hacer puntos bajos. En la parte delantera, aquí tengo una parte delantera, vas a bordear con puntos medios lo que es la sisa, esta parte donde va la manga, la parte del hombro con el cuello, pero esta parte de aquí lateral y esta otra del costado no vayas a hacerles puntos bajos. Cuando termines la pieza, no cortes el hilo. Con este mismo hilo vamos a bordear todo con los puntos bajos. Entonces vamos a trabajar aquí en la sisa. Vamos a hacer los puntos bajos donde veamos espacio para hacerlo. Aquí hago uno, en este espacio hago otro, aquí hago otro punto, en este espacio hago otro y aquí hago el último de la sisa. Aquí ya terminé de hacer los puntos bajos en la sisa. Ahora voy a hacer puntos bajos aquí en esta parte que corresponde a la manga. Entonces trabajamos aquí puntos bajos, y este ya es el último de la parte que es de la manga.
Ahora vamos a trabajar la parte del cuello. Vamos a hacer aquí, bordeándolo con puntos bajos. Miren cómo los tomo. Este es un punto medio y aquí al final. Ahora lo mismo vas a hacer aquí, bajando estos puntos y después yendo a esta otra sisa. Aquí tengo la pieza que corresponde a la espalda y ya le hice los puntos bajos toda esta parte menos los costados, y ya está lista para unir con las dos partes de la delantera. Entonces vas a colocar las dos piezas derecho con derecho para que al momento de unir la costura quede al lado contrario o al lado al revés de este abrigo. Cuádralo bien, mira que han quedado del mismo tamaño las sisas y deben quedar también el mismo largo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con puntos bajos vamos a unir esta parte delantera con la espalda, y lo mismo se hace del otro lado. Vamos a coser acá. Para unir, entonces vas a tomar las dos piezas. Esta es la de adelante y esta es la de atrás, y ya en el gancho tengo tomada las dos piezas. Aquí en el gancho tomas el hilo y vamos a hacer un nudo de inicio. Y vamos a hacer, para unir, puntos bajos. Este es el primero. Ahora tomo este siguiente punto de una pieza y busco el otro punto de la otra pieza, tomo hebra y hago el punto bajo. El siguiente punto, busco en la otra pieza el otro punto y hago un punto bajo, y así vamos uniendo la pieza hasta la medida que para ti sea más apropiada. Recuerda que no vas a unir todo hasta acá al final, hay que dejar un pedazo abierto. Ya uní las dos piezas para formar acá el hombro. Uní con 8 puntos bajos en cada pieza, equivalen a 7 centímetros y medio la costura de aquí. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó, y esto va a doblarse así. El próximo paso es hacer las mangas. Aquí ya hice la de un lado y mírenla. La manga la vamos a empezar aquí desde la sisa. Entonces vas a tomar la medida desde la sisa hasta el largo que le deseas dar, y ten en cuenta que al medirla deja un espacio para hacer el puño. Miren el puño que les hice acá, el puño se hace aparte, y las medidas de la manga sin el puño
desde donde la empezamos, desde la sisa, son 39 centímetros. Y la medida del puño, 9 centímetros y medio. Entonces, cuando tengas esta medida de aquí de donde empieza la sisa hasta este largo, antes del puño, con esa medida vas a hacer cadenas base hasta alcanzarla. Ahora abierto en esta posición, para que lo entiendas, esta es la espalda, estas son las dos partes que van adelante, esta es la manga que ya hice, aquí la doblé. Ahora vamos a trabajar en esta parte que es la manga que vamos a hacer. Para empezar la manga se hace de la misma manera como empezamos a hacer las piezas de la espalda y de la parte delantera de este abrigo. Vas a hacer cadenas hasta llegar al largo que deseas darle a la manga y vas a hacer puntos medios y puntos deslizados. En los puntos medios es donde vas a hacer aumentos y en los deslizados no haces aumentos. Y como la manga la vamos a empezar por la sisa debe llevar la misma cantidad de puntos de la sisa de ambas piezas que ya hicimos acá. Deben coincidir. Si yo hice aquí 3 aumentos para la sisa, en la manga también tengo que hacer 3 aumentos. De esta manera podemos unir la manga, la sisa de la manga, que es esta, con la sisa de la pieza, y miren que va a coincidir. Y así hacemos la sisa de la manga. Aquí yo hice 3 aumentos, son 6 hileras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez ya tengas hecho esta sisa de la manga, continuamos tejiendo parejo hasta llegar a la sisa de la otra pieza, que es la parte de adelante, la que me tocaría hacer. Voy a tejer parejo hasta llegar acá, y cuando ya me toque abarcar la sisa, hago disminuciones, la misma cantidad de puntos que hice aquí al principio de la manga. Aquí, como ya yo alcancé la sisa que deseo, entonces aquí ya no hago aumentos, hago mi punto medio aquí en el punto deslizado y continúo tejiendo de forma pareja sin aumentos. Aquí empecé mi manga con 52 cadenas. Aquí en la primera hilera hice un aumento, entonces son 53 puntos medios, aquí 54, y al último aumento hice 55. De ahora en adelante voy a estar tejiendo 55 puntos medios y 55 puntos deslizados hasta alcanzar la otra parte de la sisa de la manga. Aquí tejí en recto las 32 hileras y en total con la sisa van 38. Miren, al acomodarla aquí recto, y ahora me toca hacer la sisa de este lado y se hace con disminuciones. Acuérdate que las disminuciones se hacen en los dos últimos puntos, y también de la sisa debe tener el mismo número de puntos de la sisa de este lado y de la sisa que hicimos al principio de esta manga.
Y ahora lo que hay que hacer es, voy a subir la siguiente hilera que voy a disminuir con puntos medios y aquí voy a hacer la disminución. Una vez ya hayas terminado la manga, vamos a hacer puntos bajos solo en la parte de aquí de arriba de la manga. A los lados no es necesario hacerles puntos bajos. Para unir la manga a nuestras dos piezas, a la de adelante y a la de la espalda, debemos ponerlas al revés para que la costura nos quede aquí al revés. Y vamos a cuadrar bien lo que es la sisa, lo que es la parte recta y la otra sisa. Vamos a empezar a unir aquí en este lado de la sisa y vamos a unir las piezas con puntos bajos. Esta es la sisa de la manga y esta es la sisa de la espalda. Vamos a unir las piezas así como unimos la parte del hombro. Vamos a insertar el gancho tomando las dos piezas y hacemos un punto bajo. Vamos a ir punto por punto. Aquí voy a este punto. En la otra pieza también busco el siguiente punto y hacemos un punto bajo. Voy al siguiente punto en la siguiente pieza y aquí hay un punto bajo. Y así me voy a unir toda la manga hasta llegar al otro lado de la sisa. Una vez ya tengas unidas las dos mangas, volteamos hacia el derecho y ya se le ve más forma a nuestro saco. Una vez terminadas las mangas, vamos a trabajar el puño de la manga. Y para empezar el puño de la manga, te recomiendo que aquí al final de la manga le hagas puntos bajos aquí abajo de la manga. Aquí ya realicé los puntos medios a la manga. Ahora vamos a hacer el puño. El puño lo vamos a hacer con puros puntos deslizados. Vas a hacer cadenas hasta llegar al largo que le deseas dar al puño. Yo voy a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez ya tengas tus cadenas del largo del puño, vamos a hacer una cadena y en el punto siguiente vamos a hacer el deslizado y vamos a marcar el primer punto deslizado de la hilera con el marcador para que no se nos pierda. Y vamos a hacer en los siguientes puntos, todos los vamos a hacer deslizados. Cada punto de cadena vamos a hacer deslizados y en mi caso yo tengo que tener 16 puntos deslizados. Aquí voy a hacer el último punto deslizado de la hilera y ahora tengo que unir esta hilera a la base. Me voy para este punto bajo que está en la base, me voy ahí y hago un punto medio.
y ahí ya la hilera quedó sujeta a la base. Para empezar la segunda hilera, voy al siguiente punto bajo, me deslizo, volteo y empiezo a hacer la segunda hilera. Aquí están mis puntos deslizados, este es el primero y voy a tomar la hilera de atrás. Este sería el primero. Vamos y tomamos la hilera de atrás. 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar acá al marcador. Una vez hagas el último aquí en el marcador, también tomas la hilera de atrás, la hilera de aquí, hacemos el deslizado, quitamos el marcador, hacemos una cadena, volteamos y hacemos el primer punto deslizado en el punto siguiente. Aquí marco mi primer punto deslizado y sigo trabajando mis puntos deslizados en la lazada de atrás. Voy a hacer el último punto de la hilera y ese último punto siempre se esconde un poco, hay que, bueno, no se lo vayan a saltar. Miren, se esconde un poco, pero hay que hacerlo. Ahora, en el próximo punto que está aquí, mírenlo, ahí hacemos un deslizado y nos deslizamos al siguiente punto, volteamos y empezamos el primer punto deslizado, que es este que está aquí, y seguimos haciendo. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y el 6, y así continuamos haciendo el puño hasta abarcar toda la parte de la manga, la parte de abajo de la manga, todo hasta llegar acá. Aquí ya terminé el puño de la manga y como esto lo hicimos con puntos deslizados, encoge un poquito la manga aquí al final. Una vez ya tengas el puño hecho, vamos a doblar la manga. Y mira cómo se ve ya el abrigo. Ahora lo que debes hacer es coser esta parte de la manga, todo desde el puño, todo esto debajo del brazo y aquí el costado lo vas a unir con punto bajo de la misma forma como unimos la manga con la parte delantera y la espalda y como unimos el hombro.
Una vez tengamos lista toda esta parte de arriba del abrigo, vas a rodear toda esta parte de abajo con puntos bajos. Ahora ha llegado la parte de hacer la trenza que va aquí abajo en la cintura. Para hacer la trenza, yo te voy a recomendar lo siguiente. Aquí, en esta esquina y abajo en la descripción del video, te voy a dejar adjunto un video donde explico cómo hacer esta clase de trenza llamada candelabro. Vas a hacer una tira larga que cubra de esta punta de la parte delantera del abrigo todo esto alrededor, la espalda y toda esta parte hasta llegar al otro extremo. Esta tira que hice mide 74 centímetros y tiene 16 motivos, 16 candelabros o cruces. Una vez hayas terminado la tira de la trenza, vas a ir a la segunda parte de este tutorial, que también te lo adjunto aquí abajo en la descripción del video y también te lo dejo aquí en esta esquina. Entonces, ves al video, haz la trenza y nos vemos en la segunda parte de este tutorial del abrigo abierto a crochet.